China puede perder una negociación, puede perder una batalla diplomática, puede perder influencia en una región durante un tiempo, pero hay algo que no puede permitirse perder: este mar, porque para China el mar no es solo una frontera azul, no es solo una zona de barcos, bases, patrullas y mapas militares. Es la puerta de entrada a su energía, es la salida de sus exportaciones, es el camino por donde viaja una parte enorme de su poder económico. Y si ese mar se vuelve demasiado peligroso, demasiado vigilado o demasiado caro, el impacto no se quedaría en los buques de guerra. Llegaría a las fábricas, a los puertos, a los mercados, a las empresas, a los precios y finalmente a la estabilidad interna de una potencia que depende del movimiento constante. Durante décadas, China construyó una economía gigantesca conectada al comercio global. Sus productos cruzan océanos, sus puertos trabajan día y noche. Sus fábricas dependen de materias primas, energía y componentes que llegan desde distintas partes del mundo. Todo ese sistema parece sólido cuando las rutas están abiertas, pero se vuelve frágil cuando el mapa empieza a cerrarse. Y aquí está el problema central. China no puede mover su geografía. Puede construir más barcos, puede crear más puertos, puede desarrollar misiles, submarinos y tecnología de vigilancia. Puede invertir en corredores terrestres y proyectos de infraestructura, pero no puede cambiar la posición de Japón, no puede mover Taiwán, no puede borrar a Filipinas del mapa, no puede ensanchar el estrecho de Malaca, no puede convertir el mar del sur de China en una zona aceptada por todos como espacio propio. La geografía está ahí, silenciosa, fría y cada vez más importante. Desde mi punto de vista, la gran debilidad estratégica de China no es que no tenga poder. China tiene poder, tiene industria, tiene flota, tiene tecnología, tiene dinero. El problema es que una parte importante de ese poder necesita pasar por rutas que otros también pueden vigilar, presionar o condicionar. Y en geopolítica, depender de una ruta que no controlas totalmente siempre crea una vulnerabilidad. Este mar representa exactamente eso, una mezcla de oportunidad y peligro. Por un lado es el camino que permitió a China convertirse en una potencia comercial. Por otro, es el espacio donde sus rivales pueden medir, limitar y desafiar su libertad de movimiento. Estados Unidos lo entiende, Japón lo entiende, Australia lo entiende, Filipinas lo entiende, Taiwán lo entiende. Y por supuesto, Pekín también lo entiende. Por eso el Indo-Pacífico se ha convertido en el centro de una competencia global, no porque todos quieran una guerra, sino porque todos entienden que controlar las rutas es controlar parte del futuro. Cuando un país controla rutas, controla tiempos, controla costos, controla acceso, controla presión, controla la capacidad de decidir quién se mueve con facilidad y quién debe calcular cada paso. China quiere evitar quedar atrapada en un sistema donde cada salida al mar esté bajo observación. Quiere demostrar que puede navegar, comerciar y proteger sus rutas sin pedir permiso al entorno. Pero cuanto más intenta afirmar ese poder, más preocupación genera en sus vecinos. Y cuanto más preocupación genera, más países buscan apoyo externo. Así comienza un círculo difícil de romper. China aumenta presencia, los vecinos se inquietan, Estados Unidos refuerza alianzas, China siente presión, China responde con más presencia, y la tensión vuelve a subir. No hace falta una guerra abierta para que este ciclo sea peligroso. A veces basta con que todos actúen pensando que el otro podría hacer algo peor mañana. Ese es el combustible de las crisis modernas. La sospecha, la incertidumbre, el cálculo y el miedo a quedar en desventaja. Pensemos en el mar del sur de China. Para muchos espectadores puede parecer una zona lejana, un espacio de mapas, barcos y noticias internacionales. Pero para China es mucho más que eso. Es una salida estratégica, es una zona de tránsito comercial,
es una pieza de seguridad energética, es una plataforma de influencia y es también una línea psicológica. Si China pierde capacidad de maniobra allí, no solo pierde espacio marítimo, pierde confianza, pierde margen, pierde la sensación de que puede proteger sus propias rutas vitales. Y eso tiene un peso enorme para cualquier potencia. Porque una potencia no solo necesita ser fuerte, también necesita parecer fuerte. Necesita que sus rivales crean que tiene control. Necesita que sus socios crean que puede proteger sus intereses. Necesita que sus empresas crean que el sistema seguirá funcionando. Necesita que sus ciudadanos crean que el crecimiento no está en peligro. El mar afecta todo eso. Por eso China no puede perderlo. Pero aquí aparece la contradicción. Mientras más importancia tiene este mar para China, más atención despierta en sus rivales. Mientras más Pekín intenta consolidar presencia, más Estados Unidos y sus aliados buscan equilibrar esa presencia. Y mientras más actores entran al tablero, más difícil se vuelve mantener la estabilidad. El resultado es un espacio cada vez más militarizado, más vigilado y más cargado de señales. Un portaaviones no es solo un barco, es un mensaje. Una patrulla no es solo una patrulla, es una advertencia. Una base no es solo una instalación, es una pieza del mapa. Un acuerdo de defensa no es solo diplomacia, es una línea invisible que cambia los cálculos. Y cuando todo se interpreta como mensaje, cada movimiento puede tener consecuencias. Mi opinión es que esta competencia será cada vez menos sobre quién dispara primero y cada vez más sobre quién logra controlar el entorno sin disparar. Porque disparar sería peligroso para todos. Pero presionar, vigilar, rodear, encarecer y condicionar rutas puede ser una forma mucho más sutil de competencia. Una forma de guerra lenta. Una guerra de costos. Una guerra de mapas. Una guerra de paciencia. Una guerra donde el objetivo no siempre es destruir al rival, sino hacer que cada paso le cueste más. Y eso es precisamente lo que China intenta evitar. Porque si proteger sus rutas se vuelve demasiado costoso, parte de su ventaja económica empieza a reducirse. Si debe dedicar más barcos a vigilancia, tiene menos libertad para proyectar fuerza en otros lugares. Si debe gastar más en defensa marítima, tiene menos margen para otras prioridades. Si las empresas comienzan a percibir riesgo, pueden diversificar cadenas de suministro. Si los seguros marítimos suben, el comercio se encarece. Si los envíos se retrasan, la confianza se deteriora. Y si la confianza se deteriora durante mucho tiempo, el poder económico también empieza a sentir presión. Esta es la parte que muchas veces se ignora. Las guerras modernas no siempre empiezan con explosiones. A veces empiezan con costos, con dudas, con rutas que dejan de parecer seguras, con empresas que cambian planes, con gobiernos que revisan estrategias, con mercados que reaccionan antes de que ocurra el primer disparo. Eso puede pasar en este mar. Y por eso es tan importante. El estrecho de Malaca es otro punto clave. Gran parte de la energía que China necesita atraviesa esa zona. No es una simple línea sobre el mapa, es un cuello de botella, un paso estrecho, una zona donde cualquier tensión puede multiplicar costos y riesgos. Si esa ruta se vuelve problemática, China tendría que buscar alternativas más largas, más caras o menos eficientes. Eso no significa que China quede paralizada de inmediato, pero sí significa que su sistema empieza a operar bajo presión. Y una economía enorme bajo presión constante puede volverse más vulnerable con el tiempo. Pekín ha intentado reducir ese riesgo. Ha invertido en infraestructura, ha buscado rutas terrestres, ha fortalecido su marina, ha desarrollado vínculos con puertos extranjeros, ha impulsado corredores energéticos, ha aumentado capacidades de vigilancia y defensa. Pero ninguna solución elimina completamente la realidad del mapa. El mar sigue siendo esencial. Los estrechos siguen siendo estrechos. Las islas siguen estando donde están. Los aliados de Estados Unidos siguen formando parte del entorno.
y cada crisis vuelve a recordar la misma verdad. China puede crecer mucho, puede volverse más fuerte, puede construir una marina impresionante, pero si sus rutas siguen siendo vulnerables, su poder también sigue teniendo un límite. Aquí surge una pregunta importante. ¿Puede China dominar realmente este mar? La respuesta no es sencilla. Militarmente, China puede aumentar su presencia. Económicamente, puede intentar crear dependencias. Diplomáticamente, puede presionar a sus vecinos. Tecnológicamente, puede mejorar su vigilancia. Pero dominar un mar no es solo navegar por él. Dominarlo significa lograr que otros acepten tu presencia como normal. Significa reducir la resistencia. Significa convencer, presionar o disuadir a los demás sin unirlos contra ti. Y ese es el problema. Si China presiona demasiado, sus vecinos se acercan más a Washington. Si presiona poco, parece débil. Si no responde, pierde iniciativa. Si responde demasiado, aumenta el miedo regional. Ese equilibrio es extremadamente difícil. Estados Unidos, por su parte, no necesita controlar cada metro del mar. Solo necesita impedir que China lo controle por completo. Esa diferencia es enorme. Para China, el objetivo es asegurar libertad de movimiento. Para Estados Unidos, el objetivo puede ser mantener la incertidumbre suficiente para que China no se sienta totalmente libre. Y en ese punto Washington tiene una ventaja, no está solo, tiene aliados, tiene bases, tiene experiencia naval, tiene inteligencia compartida, tiene acceso a distintos puntos del mapa, tiene capacidad de aparecer en lugares donde China debe calcular cuidadosamente su respuesta. Esto no significa que Estados Unidos tenga todo ganado. China no es un actor pequeño, tiene recursos enormes. Tiene voluntad política, tiene capacidad industrial, tiene una marina en crecimiento y tiene paciencia estratégica. Pero el mapa crea una competencia donde ambos lados se desgastan y donde cada país intenta obligar al otro a gastar más para mantener su posición. Ese es el verdadero juego. No solo ganar una batalla, sino hacer que el rival pague más por cada movimiento. En ese sentido, el mar puede convertirse en una prueba permanente para China, una prueba de resistencia, una prueba de logística, una prueba de alianzas, una prueba de confianza, una prueba de control emocional y político. Porque si China siente que este mar se vuelve cada vez más difícil, tendrá que decidir entre moderar su comportamiento o aumentar la presión. Y cualquiera de las dos opciones tiene costos. Moderar puede parecer debilidad. Aumentar presión puede generar más resistencia. Ese es el dilema. Y ese dilema explica por qué este mar es tan importante. No es solo una zona azul en el mapa. Es el espacio donde se cruzan ambición, miedo, comercio, energía y poder. Es el lugar donde China intenta demostrar que su crecimiento no puede ser contenido. Y donde Estados Unidos y sus aliados intentan demostrar que ninguna potencia puede dominar Asia sin resistencia. Por eso cuando vemos barcos, aviones, patrullas o mapas con flechas, no estamos viendo simples movimientos militares. Estamos viendo señales de una competencia mucho más profunda. Una competencia por decidir quién tendrá libertad de movimiento en el siglo XXI. ¿Quién controlará rutas? ¿Quién impondrá costos? ¿Quién podrá resistir presión? ¿Y quién tendrá que vivir calculando cada paso? China no puede perder este mar porque perderlo significaría perder mucho más que agua. Significaría perder margen estratégico, perder confianza comercial, perder seguridad energética, perder capacidad de presión y tal vez perder parte de la narrativa de potencia imparable que ha construido durante décadas. Pero mantenerlo tampoco será fácil, porque cada movimiento chino genera respuesta. Cada respuesta genera más tensión. Cada tensión vuelve más visible la importancia del mapa. Y cada vez que el mapa se vuelve más visible, todos entienden mejor dónde está el punto débil. La pregunta final es inevitable. ¿Podrá China mantener el control de este mar sin provocar una reacción mayor? ¿O este será el escenario donde su poder encuentre un límite difícil de superar? Déjalo en los comentarios.